Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista. Este es mi espacio para hablar, como digo siempre, de los detrás de escena, de los procesos creativos, anécdotas y curiosidades de cada una de mis novelas. Estoy hoy con este video finalizando una serie en la que hablé acerca de cómo fui construyendo a cada uno de los protagonistas del juego de las máscaras a partir del cuento fundamental del que hablé hace unos cuantos videos atrás. Y bueno, se habrán dado cuenta de que este va a ser un video particularmente especial porque ya hablé de los cuatro protagonistas del juego de las máscaras. Pero no quería dejar de completar esta serie con un video especial, como dije recién, relacionado a otro de los personajes. Un personaje que cuando recién empieza dentro de la historia es un personaje bastante terciario, prácticamente un adorno, si se quiere, que el único encanto que tiene es que es el hijo de uno de los protagonistas, nada más. Pero a medida que va avanzando la trama, va cobrando cierto protagonismo hasta llegar al finalizar la quinta parte, que es cuando termina realmente todo este entramado, esta historia, es quien cierra el telón en esta historia, le pone un punto final al último conflicto. Claro que hay que entender cómo puede ser que le ponga un punto final al último conflicto y bueno, esto tiene una explicación totalmente lógica. Y es que ustedes se imaginarán en aproximadamente 1400 páginas, como digo siempre, tamaño A4, times 12, a interlineado simple. Y en el transcurso de 13 años, desde 2001, cuando arranca la historia, hasta 2014 que termina, bueno, se imaginarán que los protagonistas no llegan al final de la novela con los problemas que tenían al comienzo. Los problemas van mutando, algunos se resuelven, otros se complican, otros qué sé yo, pero transcurrieron 14 años. 13 años es muchísimo tiempo. Entonces, por supuesto, la historia, la vida de cada uno de ellos fue evolucionando. Bueno, y a raíz de esto es que este personaje puntual es el que cierra el telón, el que pone el punto final al último conflicto que queda por resolver dentro de la trama. Pero ¿quién es? ¿De dónde sale, mejor dicho? Porque lo que yo vine haciendo en esta serie, en esta última serie de videos, es contarles cómo evolucionaron los personajes, los protagonistas puntualmente, cómo eran en la historia original, en este cuento fundamental, y cómo se fueron transformando para encajar dentro del juego de las máscaras con uno o varios conflictos de estos 4 cuentos que había terminado de escribir y unos cuantos otros que apenas había empezado, que quedaron a medias o que incluso nunca pude plasmar sobre el papel. Bueno, este personaje es el personaje de un niño y surge de conjugar en uno solo un montón de niños. Porque en estos cuentos, en estas historias de las que les estuve hablando en una serie anterior de videos, donde justamente hablé de todas las series, de todos los cuentos y las historias con las que se trenzó el juego de las máscaras, en la mayoría de ellos había un niño, y era un varón justamente. Había niños intercambiados por accidente, había un niño que era resultado de una violación, había un niño que había que esconder de la familia, que nadie se enterase que ese niño existía, había un niño que no llegaba a nacer porque la madre se suicidaba, había un niño que consolaba a uno de sus progenitores tras la trágica pérdida del otro. Eran todos niños que lo único que tenían en común es que eran todos varones y eran todos niños diferentes, incluso con destinos diferentes, pero como dije recién, se conjugaron para conformar uno solo, que es este niño hijo de uno de los 4 protagonistas, que primero es un personaje totalmente más que terciario, es como un adorno dentro de la historia. Es que, como repito lo que dije recién, que su único encanto era que era el hijo de uno de los protagonistas, pero va evolucionando, va cobrando cierta importancia y cierto poder dentro del argumento
hasta que logra tener tanto poder que es quien pone la última palabra dentro de la historia. Bueno, quería dedicarle este video porque este niño también es el centro del conflicto y es también lo único que tienen en común los 4 protagonistas. 4 protagonistas que me permito comentarles en el cuento fundamental del que hablé largo y tendido en una serie anterior, como dije recién. Llegan a hacerse muy amigos, a compartir muchos momentos. Es una historia muy adolescente, muy juvenil, muy trágica, pero también tiene sus momentos lindos, muy mal escrita, por eso no me gasté y bueno, la mejoré con el juego de las máscaras, retomé lo que se podía rescatar de esa y todas las demás historias, bueno, y construí el juego de las máscaras. Pero la intención era que fuera una historia juvenil, llena de lindos momentos, de los problemas que atraviesan los adolescentes en los últimos años de la secundaria y ya pensando en lo que va a ser su vida universitaria. Y bueno, después la tragedia, que si quieren saber cuál es la tragedia lo pueden ver, se llama El cuento fundamental, el video. Y la idea era en algún punto del juego de las máscaras recrear esto, pero desde el primer momento fue imposible porque la relación de los 4 protagonistas no es la misma en el juego de las máscaras que en el cuento fundamental, eran muy amigos Daniela de Alejandro y de Sandra, y después se suma Ignacio cuando están terminando la secundaria, se hacen muy amigos. Bueno, eso no pasa en el juego de las máscaras, se conocen ya de adultos y en circunstancias tales que hacen que, por ejemplo, entre Alejandro e Ignacio haya una incomodidad tremenda cada vez que se encuentran. Eso también les cuento en una serie más anterior todavía, y hace que a Daniela Ignacio no le termine de caer bien. Entonces se generan otro tipo de roces, y también hay roces entre Sofía y Alejandro, porque Alejandro había sido el novio de Daniela. Entonces toda esa situación totalmente rozada por un lado y por el otro hizo que esa escena que yo me había imaginado, incluso me la había imaginado cuando, y se los voy a comentar porque total no es un gran spoiler lo que voy a hacer, es algo que ya hablé en videos anteriores. Me había imaginado que los 4 podían acompañar a Ignacio cuando él estaba buscando a su verdadera madre, que podía ser Alejandro quien fuera manejando el auto, bueno, y también Sofía, y también Daniela e Ignacio compartiendo ese momento. Pero fue totalmente imposible. A Daniela no la acercan a Ignacio, pero parecen dos polos cuando uno quiere juntar 2 mismos polos de una pila que se repelen, bueno, una cosa por el estilo pasa entre Daniela e Ignacio. Y entre Alejandro e Ignacio también hay una situación muy incómoda, que yo ya hablé también de esto cuando empecé a hacer estas series de videos, que fue porque Alejandro tiene una aventura con Berenice, que es la novia de Ignacio, y a partir de ahí quedan todas las relaciones bastante lisiadas. Entonces esta escena tan linda que yo me había imaginado y todo fue totalmente inviable. Les digo, los personajes tienen vida propia y a veces deciden más que el propio autor. Bueno, esto era lo que quería comentarles, puntualmente lo del niño, y bueno, y que este niño es lo único que tienen en común estos 4 personajes. Un niño que se conformó a partir de los niños de todas las historias de las que fui hablando, que en todas había un niño y en todas era un niño varón casualmente, y bueno, así se conformó este pequeño personaje que pasa de ser un adorno encantador a tener suficiente poder como para ser quien le ponga un punto final a la historia. Me despido por ahora, soy Marina Nil, soy novelista, este es mi espacio. Si les gustó el video, les agradecería que me den un like. También pueden compartirlo, por supuesto, y los invito a que se suscriban a mi canal. Va a ser hasta muy pronto, sigan muy bien. Chau, chau.